La resistencia a la insulina es una inadecuada respuesta de tejidos como el músculo, el hígado o la grasa a la acción de la hormona insulina. Este problema está detrás de multitud de enfermedades crónicas, siendo la diabetes tipo 2 la más conocida. Hoy vas a entender qué es la resistencia a la insulina, qué la causa, qué consecuencias tiene y, más importante, cómo ponerle solución. Respecto a esto último, veremos hábitos, suplementos y fármacos. Pero primero tienes que entender cuál es la función normal de la insulina y su receptor. La insulina, descubierta en 1921, es una hormona extraordinaria y clave para que tengas una buena salud. Su función más conocida es la de mediar el metabolismo de la glucosa en los tejidos. Dicho de forma sencilla, es la llave que al unirse a su receptor, la cerradura, abre las compuertas para que la glucosa pase de la sangre al interior de tus células y allí pueda utilizarse. Esa llave se produce en el páncreas y esas cerraduras o receptores están en la membrana plasmática de las células, como puedes ver en la imagen. Las compuertas son esas pequeñas proteínas moradas llamadas GLUT4, aunque también hay otros tipos de compuerta. Pero esta es solo la función principal. La insulina tiene muchas más funciones. Regula la síntesis de glucógeno, determina tu perfil lipídico, tus grasas en la sangre, mete aminoácidos dentro de las células, regula la síntesis y degradación del músculo. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay resistencia a la insulina en los tejidos? Que esos receptores o cerraduras por un lado y las llaves o moléculas de insulina por otro no encajan bien y la insulina no puede ejercer bien estas acciones en los tejidos. La insulina no funciona, está ahí pero no funciona, o funciona menos de lo que debería, mejor dicho. La respuesta de tu cuerpo para solventar eso, ya que la insulina tiene que funcionar sí o nos morimos, es aumentar la producción de insulina por el páncreas. ¿Para qué? Para que haya una cantidad más elevada de llaves intentando forzar las cerraduras. Esto conlleva la famosa hiperinsulinemia o insulina elevada en sangre, que es peligrosa por sí misma. Y te preguntarás, pero Borja, ¿qué causa la resistencia a la insulina de la que todo el mundo habla? La causa número uno, la causa principal de la resistencia a la insulina es la sobrenutrición, y la más frecuente, con diferencia. Podemos llamarlo superávit crónico de energía, un estado perenne en el que tus células deben protegerse de un excesivo aporte energético porque no pueden metabolizar tanto. Esa protección no es más que la resistencia a la insulina. El superávit energético genera a la larga factores que perpetúan y agravan la resistencia a la insulina. El primero es la inflamación crónica de bajo grado, que interfiere con la señalización de la insulina. El segundo es que el tejido adiposo se vuelve disfuncional y comienza a liberar a la sangre citocinas y lípidos que promueven aún más la resistencia a la insulina. Se cierra así un círculo perverso. Por ejemplo, se reduce una molécula clave llamada adiponectina y a la vez se va generando resistencia a la hormona leptina, lo que interfiere con los mecanismos de hambre y saciedad. Pero como casi siempre, también hay causas genéticas. Hay polimorfismos, variaciones de genes que codifican para el receptor de insulina, cuya alteración puede generar resistencia a la insulina genética. Estos trastornos son infrecuentes y ya se manifiestan en la infancia. Pero hoy en día, como te digo, la principal causa de resistencia a la insulina, ganando por goleada, son nuestros malos hábitos. Un músculo con resistencia a la insulina es un músculo que no capta glucosa eficientemente. Esto tiene dos consecuencias inmediatas: más tendencia a la hiperglucemia, porque el músculo es el principal consumidor de glucosa del cuerpo, y segundo, menor capacidad de utilizar glucosa durante ejercicio y reposo en el músculo. Esto genera más fatiga y peor tolerancia al movimiento, por lo que perpetúa el problema. En el hígado pasa algo muy curioso. El hígado con resistencia a la insulina empieza a sacar glucosa a la sangre como loco. Esto ocurre porque la insulina, cuando señaliza bien en el hígado, detiene un proceso que se llama gluconeogénesis. Cuando hay resistencia a la insulina, como la insulina no funciona bien, la gluconeogénesis está por las nubes. Recuerda que era el proceso por el cual el hígado, en ayunas, produce glucosa a través de otros sustratos como lactato, alanina o glicerol. La consecuencia inmediata es una hiperglucemia aún más acentuada, y en el tejido adiposo también ocurre algo paradójico. Tu grasa empieza a liberar grasa a la sangre, aumenta la lipólisis. El tejido adiposo, al no poder utilizar glucosa bien debido a la resistencia a la insulina, interpreta que el organismo está en una situación de necesidad y libera ácidos grasos a la sangre. Claro, esto agrava la resistencia a la insulina en otros tejidos, además de deteriorar mucho tu perfil lipídico e incrementar el riesgo cardiovascular. Si te das cuenta, en la resistencia a la insulina, las células actúan como si nos estuviéramos muriendo de hambre, liberando glucosa y ácidos grasos al torrente sanguíneo, que es lo que ocurriría, por ejemplo, durante el ejercicio. Sin embargo, el problema es un exceso de energía, no una falta de la misma. Esta situación paradójica, dada por la sobrenutrición, hace que nuestros tejidos se expongan a un exceso de substratos energéticos, glucosa que glicosila las proteínas, que daña los vasos sanguíneos, y grasa que se infiltra donde no debe, generando inflamación. Por último, cuando esta situación se mantiene en el tiempo, se perpetúa, tus cifras de glucosa
e insulina se elevan, desarrollas diabetes tipo 2, aumentas el riesgo de Alzheimer, de tener un infarto, de hasta 8 tipos de cáncer diferentes, entre ellos el de páncreas, de hígado graso, de enfermedad renal crónica e incluso de alteraciones ginecológicas como el síndrome de ovario poliquístico. ¿Te parece poco? ¿Qué soluciones tenemos? Tenemos muchas soluciones. Las vamos a dividir en hábitos, suplementos y fármacos. En cuanto a hábitos, aquí te voy a hablar de tú a tú. Quiero serte muy claro. Puedes usar todos los fármacos y suplementos que te voy a contar después, que si no cambias tu estilo de vida, no resolverás este problema. No puedes seguir alimentándote igual y querer mejorar. No puedes seguir sin moverte todo el día y querer mejorar. No puedes seguir sin tocar una pesa y querer mejorar. Hasta que no estés dispuesto a caminar el sendero de la incomodidad, a hacer cosas nuevas y afrontar el cambio, nada va a cambiar. Voy a hablarte de la tríada del éxito en resistencia a la insulina o en pérdida de grasa. Es igual. Déficit calórico, entrenamiento de fuerza, elevar proteína. Vamos a explicar brevemente cada punta del tridente. El déficit calórico es totalmente necesario, pues es de hecho lo contrario de la causa principal que te comentaba antes, el superávit calórico crónico. A este déficit puedes llegar como quieras. Hay 1000 caminos: haciendo ayuno intermitente, restringiendo carbohidratos, comiendo pepino por las noches o simplemente caminando 2 horas cuando antes caminabas una. Tienes que decidir una vía que se adapte a ti y a tu vida para gastar unas 500 calorías más de las que estás ingiriendo. Y tienes que mantenerte en ese déficit moderado unos meses, ser paciente. El segundo punto no negociable es el entrenamiento de fuerza. Tu objetivo es 1. Ser más fuerte. Sin entrar demasiado en mecanismos, activar la contracción muscular rápidamente revertirá la resistencia a la insulina en el músculo. Y aunque en el resto de tejidos tardará algo más, estás mejorando tu entorno metabólico desde el primer entrenamiento. Tener más músculo, además, es un seguro futuro contra la resistencia a la insulina. Y tener poco músculo, un factor de riesgo para la misma. En Empoder Academy hemos abierto recientemente un servicio de entrenamiento presencial que se llevará a cabo en Málaga y alrededores. Apúntate aquí si estás interesado. Y el tercer punto que facilitará mucho todo el cambio es llevar tu consumo proteico a al menos 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso y día. Si tienes una obesidad grado 2 o superior, ajústalo a tu masa magra estimada por bioimpedancia. Hazte una tanita y utiliza el Fat Free Mass en vez del Fat Mass para hacer el cálculo. ¿Para qué elevar la proteína? Estarás más saciado durante todo el día, preservarás más músculo y facilitarás ese déficit calórico gracias a la termogénesis alimentaria. ¿Qué es eso? Mira este vídeo si no lo sabes. Puedes conseguir este tercer punto como quieras, potenciando carne, pescado, huevos o legumbres, añadiendo proteína de suero o haciendo una tortilla de claras que comas en desayuno, almuerzo o cena. Ahora veamos qué suplementos son de utilidad en resistencia a la insulina. Mencionaremos los más relevantes que pueden ayudar en el problema, pero ni los tienes que tomar todos ni por sí solos solucionarán el problema. Ahora bien, ¿son una herramienta útil? Sin duda. Magnesio. Este maravilloso mineral también interviene en la señalización de la insulina. Uno de los efectos más inmediatos de la suplementación con magnesio en aquellos que llevan una dieta muy baja en él es mejorar la sensibilidad a la insulina. Puedes usar, por ejemplo, el bisglicinato de magnesio, que tiene muy buena relación biodisponibilidad-precio. Ácido alfa lipoico. El ALA es un compuesto mitocondrial involucrado en el metabolismo energético. Es un antioxidante sulfurado que elimina especies reactivas de oxígeno y ayuda a reducir la glucemia. Como curiosidad, se utiliza en la polineuropatía diabética, ya que también tiene efecto neuroprotector. Y también en pacientes diabéticos ayuda a reducir la glucemia y hemoglobina glicosilada, indicando un mejor control glucémico. EPA y DHA. Sí, los ácidos grasos omega 3 son muy importantes para frenar la resistencia a la insulina. Debes tener en cuenta la dosis y apuntar al menos a 2 gramos diarios, considerando la suma de EPA y DHA que tomes. Eso sí, si no tienes ninguna incompatibilidad o interacción farmacológica o con otro suplemento. Estos atacan la inflamación crónica de bajo grado, que es característica clave en el mantenimiento de la resistencia a la insulina. Vitamina D. Esta maravillosa hormona es clave aquí. De hecho, recientemente la Endocrine Society americana recomienda tomarla regularmente en población prediabética, que es lo mismo que decir en población con resistencia a la insulina. En los estudios se ha demostrado una y otra vez que niveles bajos de vitamina D se relacionan con más resistencia a la insulina. Así que como los riesgos son muy bajos y el beneficio potencial existe, mejor tomarla si crees que tienes resistencia a la insulina o si la tienes, porque hay que diagnosticarla. Berberina. La berberina, como la metformina, activa cascadas de señalización catabólicas como AMPK, mejorando el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Pre y probióticos. Jugar con pre y probióticos para mejorar la disbiosis intestinal es ya una realidad en la terapéutica contra la resistencia a la insulina. Por un lado, la hiperglucemia aumenta la permeabilidad intestinal y esta la inflamación crónica de bajo grado, que empeora la resistencia a la insulina, como hemos visto. Por otro lado, cuando cuidas tu sistema digestivo
efectivo, los ácidos grasos de cadena corta como el butirato mejoran directamente la resistencia a la insulina. Si tienes este problema, es interesante añadir prebióticos, frutas, verduras, legumbres y también probióticos, kéfir, chucrut y muchos más, diariamente o casi diariamente. Fármacos. Existen 3 que siguen siendo los más efectivos para reducir la resistencia a la insulina y que se usan frecuentemente en diabetes tipo 2 y obesidad. La metformina, un clásico, reduce la liberación hepática de glucosa e incrementa su uso en otros tejidos periféricos. Los agonistas del receptor de GLP-1 también ya empiezan a ser un clásico. Aumentan la secreción de insulina por el páncreas y mejoran mucho la composición corporal al reducir el apetito. Lo revisamos en este vídeo recientemente. Inhibidores de SGLT2 son fármacos que eliminan glucosa por la orina y mejoran mucho la hiperglucemia que va asociada a la resistencia a la insulina. Si quieres un vídeo sobre cómo detectar si tienes o no tienes resistencia a la insulina, déjamelo en los comentarios y nos ponemos manos a la obra. Si quieres aprender más, te recomiendo esta muy buena revisión sobre resistencia a la insulina. Te recuerdo que tienes a tu disposición la consulta médica online. Puedes acceder aquí. Gracias por tu atención, gracias por quedarte hasta el final y por tu apoyo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.